Muchísimas gracias por sus aplausos. Y quiero comenzar con un cuento de mi vida, porque yo fui por muchísimos años profesor de posgrado en varias universidades, en la Central, en la Facultad de Agronomía en Maracay y también en Economía en la Central y en la Universidad de los Andes, particularmente en el Centro de Estudios Rurales Andinos, que tiene uno de los posgrados más antiguos en esta materia. Y yo comenzaba el curso preguntándole a los participantes qué proporción de la población venezolana vivía en las 10 más grandes ciudades, desde Caracas hasta Maturín, que es la 10ª. Y me encontraba que la inmensa mayoría de las respuestas decían que eso estaba entre 60 y 80% de la población. Y esa percepción no es solamente de los posgrados, es una percepción muy generalizada en el país. Buena parte de las élites piensan que este es un país urbano industrial, altamente concentrado en las ciudades, y bueno, por eso sale aquel dicho de que Caracas es Caracas y lo demás es Monte Culebra. Bueno, pero esa percepción es una percepción que se apoya en estadísticas relativamente confusas, pero que no se corresponde con lo que sucede en la realidad. En la realidad, en las 10 más grandes ciudades, incluyendo la conurbación de Caracas, la de Barquisimeto, etcétera, etcétera, está el 36% de la población. Y otro 36%, una cantidad equivalente, está en poblaciones pequeñas vinculadas a la agricultura. El resto de esas 36 son ciudades intermedias. De tal manera que lo que sucede en la realidad es que la población vinculada a la agricultura es muchísimo más importante que lo que nos imaginamos. Nosotros la hemos estimado entre el 40 y el 45% de la población venezolana. Por otra parte, si vemos la percepción de la industria, por ejemplo, todo el mundo, si piensa en la industria, piensa en automóviles, en neveras, en productos para la construcción, y no se plantea la agroindustria y la industria vinculada a los alimentos. Y en realidad, ese sector representa el 44% de todas las instituciones industriales que existen en el país. Y ahí está la industria más grande que existe en el país, que es la industria de alimentos balanceados para animales, que se dedica a alimentar pollos, aves, etcétera, etcétera. Pero el asunto va más allá. Esa población tiene una amplísima participación en el mercado de trabajo y también en el comercio. En la actualidad se estima que el 70% del consumo final de los hogares es alimentos. Por tanto, en el comercio final, el peso del comercio de alimentos es enorme. Muchos comercios han desaparecido y los comercios de alimentos no en la misma medida. De tal manera que estamos hablando de un sector que tiene una extrema importancia y que en medio de la crisis que estamos viviendo ha aumentado su peso, porque obviamente las familias gastan una proporción mucho más alta de sus ingresos en alimentos. Bueno, hecha esta consideración, vamos a hablar un poco de los temas que tenemos que tratar. Lo que nosotros vamos a tratar tiene dos elementos que son fundamentales. Uno es el derecho a la alimentación, que es uno de los derechos fundamentales de la población, y el otro es la seguridad alimentaria, es decir, la capacidad que tiene que existir para que la gente tenga con qué nutrirse y con qué vivir satisfactoriamente. Pues bueno, este asunto tiene elementos evidentes. Uno de ellos es que obviamente la nutrición que tiene la población depende de lo que coman, de cómo se alimentan. Y esa alimentación depende de lo que se pueda producir en el país
y también de lo que podamos importar. Esa cantidad de productos que se generan es lo que se llama disponibilidad, y habla de la disponibilidad de los alimentos. Pero eso no es todo, porque puede ser que exista disponibilidad, pero que no exista acceso a los alimentos. Entonces, puede suceder que haya fenómenos de escasez, de deficiencias de la red comercial que impiden que la gente acceda a los alimentos. Pero también puede pasar otra cosa, que es sumamente importante, que es que los alimentos sí existan, pero la gente no tenga capacidad para comprarlos. Entonces vamos a hablar de estos componentes y cómo ha sido la evolución de ellos en los últimos años. Comencemos con el asunto de la disponibilidad. Del 2011 al 2014, la producción agrícola disminuyó alrededor de 20%, pero las importaciones se triplicaron. Con los recursos que teníamos en el ámbito petrolero, logramos que la disponibilidad de alimentos se mantuviera. A partir del 2015, esa dinámica cambia absolutamente. La producción agrícola interna se desploma. Imagínense, estamos aproximadamente en el 30%, en un tercio de lo que producíamos a principios de la crisis, y en menos de la mitad de lo que producíamos ya en el 2015. De tal manera que se derrumba la producción. Pero por otro lado se derrumban también las importaciones. Y las importaciones, a pesar de que las alimentarias son las que menos caen, también disminuyen de manera radical. Se ubican alrededor del 38% en productos básicos de lo que teníamos antes. Bueno, entonces, en esas condiciones, obviamente, la disponibilidad baja de manera radical y se produce una insuficiencia de calorías y proteínas para la alimentación de la población. En los cálculos que se han hecho, sobre todo hacia el 2018, lo tienen ustedes aquí atrás, pueden ver la evolución de la disponibilidad de calorías y proteínas. Estamos en la actualidad en la peor situación alimentaria que ha tenido la población desde que se llevan estas cuentas que comenzaron a llenarse en la década de los 50. Y estamos por debajo de lo que teníamos en la década de los 50. La caída en materia calórica es brutal y también lo es en proteínas. De tal manera que tenemos una situación tremenda, que no se trata sencillamente de una crisis circunstancial, como se vive en muchísimos países, sino que se trata de algo que va mucho más allá. Es una especie de catástrofe económico-social que ha conducido a esta situación de crisis humanitaria compleja que vivimos en la actualidad y que se refleja en esta locura de que 7 millones de venezolanos han tenido que salir del país. En esa situación que les describimos, que está agudizada por los problemas de escasez y de costo de los alimentos, nos toca afrontar los cambios que se están produciendo en el mundo en diversas áreas. Un área de extrema importancia es el cambio climático, que nos afecta muy significativamente, especialmente en el área agroalimentaria. Pero también los cambios tecnológicos, esta dinámica de la revolución digital que está cambiando las tecnologías en todas las áreas. Y por último, la transición petrolera, la transición energética, que es parte de que la energía dominante en el futuro muy probablemente no va a estar vinculada al petróleo. Bueno, a nosotros nos agarran esas transiciones en una dificultad tal como la que les hemos descrito. Y en esas transiciones el sector alimentario es muy importante. Decíamos que en el cambio climático lo es especialmente. Y lo es especialmente porque la agricultura es la cuarta fuente de calentamiento global, de emisión de gases para el calentamiento global. Y también el uso de la tierra y particularmente las deforestaciones
son un fenómeno que acelera brutalmente el cambio climático. Adicionalmente, tenemos que considerar la transición tecnológica, lo que se está produciendo en materia de cambios tecnológicos como el que nos mostraban hace unos minutos. Bueno, ahí hay algunas cosas que son extremadamente importantes en esa. Una es la bioeconomía o la agricultura circular, que es el intento de que en diversas cadenas se pueda utilizar todos los elementos que se van generando sin generar desperdicios ni contaminación. La bioeconomía circular es muy importante. La otra es lo que se ha llamado la agricultura 4.0, que conduce a los cultivos de precisión, que son tecnologías fundamentalmente georreferenciadas y digitalizadas que permiten aumentar brutalmente la productividad de los cultivos y disminuir los errores que están cometiendo los hombres alrededor de ellos. Por último, la petrolera, la transición energética, que probablemente esa es la que se va a tardar más tiempo en desarrollarse y la que va a ser menos significativa para Venezuela, que está en el hoyo en materia de producción petrolera. Entonces, con estos dos elementos, con nuestra crisis brutal y con los elementos de la transición, tenemos que plantearnos una propuesta para el país. Esa propuesta para el país no se trata, por supuesto, de algunas pequeñas reformas, de algunos pequeños cambios que haya que hacer. Se trata del rediseño de toda la estrategia y las políticas públicas que se aplican en esta materia. De tal manera que se trata de un cambio muy significativo. Ese cambio, sin embargo, no nos es ajeno. La Constitución Nacional vigente, en su artículo 305, plantea la necesidad de avanzar en la seguridad alimentaria y avanzar también en la soberanía alimentaria y abre las puertas para una estrategia como la que estamos planteando. Esa estrategia, por supuesto, tiene diversos componentes. Un elemento clave es que se trata no de una política, sino de una estrategia agroalimentaria. Dentro de esa estrategia agroalimentaria tiene que haber un organismo público central que controle desde la provisión de insumos para la agricultura hasta el consumo de alimentos y que por tanto trate el problema en su conjunto. Se requiere, por supuesto, también cambios importantísimos en la legislación. Tenemos que tener una legislación agroalimentaria que sustituya esta anarquía desastrosa de normativas que existe en la actualidad. Y por supuesto, esto implica una redefinición del papel del Estado y del sector privado. El sector privado tiene que ser incorporado en el manejo de todos los elementos y particularmente en el manejo de las cadenas de producción, la cadena del azúcar o la cadena de alimentos balanceados para animales, etcétera, etcétera. Entonces, ese nuevo papel es extremadamente importante. Ahí hay algunos instrumentos claves que se los digo muy brevemente. Uno de ellos es los acuerdos de cadenas, de producción. Otro de ellos es los programas integrales de producción, que entre paréntesis es una experiencia desarrollada en Venezuela con un conjunto de organizaciones que organizaban desde la provisión de insumos y el financiamiento para la agricultura hasta la comercialización y a veces hasta la industrialización de los productos. Y por último, las condiciones y los recursos necesarios para el arranque de la producción agrícola y agroindustrial, que puede crecer rapidísimamente, podría duplicarse en 2 o 3 años y sin embargo estar muy por debajo de lo que teníamos el 2008. Pero esto requiere un volumen de recursos extremadamente importante y el rediseño de un conjunto de políticas. Bueno, esto es la propuesta que tenemos. Esa propuesta ha sido desarrollada por muchas instituciones, con la red agroalimentaria de Venezuela, etcétera, etcétera. Pero al llegar aquí tenemos que preguntarnos qué pasa si no se toman
estas medidas y si no hay un rediseño general de la política agroalimentaria. Porque lo que pasa es que la agricultura va a permanecer en el foso. Puede ser que tenga pequeñísimas recuperaciones, pero que van a alcanzar a una fracción muy pequeña de la población. Siempre algunos productores de mayores recursos van a tener algunas posibilidades, pero también va a haber un deterioro brutal de los productores más pequeños. Y esto va a estar agudizado por el deterioro progresivo de las instalaciones, los equipos, las maquinarias, etcétera, etcétera, que se está sufriendo en el país y que lo sufrimos también nosotros en el ámbito urbano, con todas las cosas que pasan en nuestras casas o en nuestros apartamentos. Entonces, allí vamos a tener a lo mejor un pequeñísimo crecimiento, pero muy poco significativo. Desde el punto de vista de la agroindustria, las agroindustrias altamente importadoras puede ser que tengan algún repunte, sobre todo para productos muy ubicados en grandes ciudades y de sectores que constituyen las burbujas actuales de mejoramiento de la producción. Desde el punto de vista de la distribución comercial, no va a haber cambios extremadamente significativos y por tanto lo que vamos a terminar teniendo es una situación con pequeñísimas mejoras, pero en el fondo de la crisis que seguimos viviendo. Bueno, esto pensamos que es así y que no existe posibilidad de una recuperación significativa sin un cambio del régimen político-económico existente. Sin eso no va a ser posible salir de la crisis. Sin embargo, eso no quiere decir que no existan un conjunto de actividades y de posibilidades que se dan en la actualidad y que pueden permitir sobrevivir o incluso producir mejoras en algunos aspectos. De esas tenemos una lista más o menos grande y les voy a mencionar solo algunas. Uno es un proyecto de bioeconomía que está en desarrollo en la industria azucarera. Se trata de que desde la provisión de semillas, de biofertilizantes, de plaguicidas biológicos, etcétera, que ya se están produciendo, se utilice todos los desperdicios existentes hasta el final. En la cosecha de caña, todo lo que queda de la caña en el suelo. Después en los centrales, todo lo que se convierte también en desperdicio, que puede ser utilizado de una manera muy sistemática en la producción de energía y particularmente de electricidad. Y por supuesto, la cadena continúa hasta el ron y las posibilidades de exportación de ron. Bueno, otra posibilidad interesantísima es la posibilidad de circuitos exportadores. Circuitos exportadores que vayan a nichos de mercado en los países desarrollados. Unos casos clásicos son los que estamos viendo ya en café y en cacao y en otros productos. También en productos bufalinos, de origen en los búfalos, sobre todo en la leche de búfalo. Otro elemento interesantísimo es la expansión de la palma aceitera. La palma aceitera ha llegado a tener los precios más altos, se desarrolla mucho en el sur del lago de Maracaibo y el convenio con Colombia nos puede potenciar tremendamente ese cultivo, incluso procesándolo en parte en Colombia. Otro que también tiene que ver con la relación con Colombia es la piscicultura, el cultivo de peces en el país, en el cual es particularmente importante la tilapia. La tilapia es un pez que se parece al pargo en alguna medida y que tiene altísimos precios. En Colombia ha habido un desarrollo muy importante y podríamos articularnos con Colombia para aumentar notablemente nuestra producción de tilapia. Bueno, y así hay otros casos de mejoramiento en soya y en maíz para algunos productores y otros muchos casos que hay que resaltar. Porque a nuestro juicio no se trata sencillamente de sentarse a esperar que haya un cambio. Se trata también de sobrevivir, de mejorar, sin perder de vista que sin un cambio radical no es posible salir de la crisis. Muchas gracias.